Bienvenidos a una emisión más de Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión colabora conmigo y trae a promocionar un poco de la gestión dentro de la ciencia y la gestión cultural de un nuevo proyecto interesantísimo a nivel de formación de profesionistas interesados en la vinculación tecnológica. Y bueno, estoy hablando de mi querida compañera Flor Pacheco. Ella pues viene a hablarnos mucho del proyecto que está versado en la difusión de ciencia, que se llama Clubes de Ciencia, y bueno, nos va a platicar un poco más de su labor como gestora en diferentes áreas. Bueno, Flor, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión. Cuéntanos un poco, ¿cómo te integras a Clubes de Ciencia? Hola Clarisa, muchas gracias por el espacio. Para mí es un placer estar contigo. En realidad entro a Clubes de Ciencia, es bastante peculiar mi presentación, ¿no? Porque veo de repente una convocatoria en internet, la veo en Facebook y me meto a investigar qué es Clubes de Ciencia y veo que es como una experiencia de verano. Para ese entonces yo solamente estaba estudiando gestión cultural, que es como del área de las ciencias sociales. Y dije, bueno, pues, o sea, en gestión cultural yo siempre lo he vinculado como a trabajar siempre con todo, como con comunidades, ¿no? Y esas incluyen las científicas. Entonces me meto a ver, concurso, entro a la convocatoria, mando mi aplicación y después de eso te responden como un mes después y quedé, ¿no? Clubes de Ciencia es más o menos un curso de verano que es súper intensivo. En una semana aprendes de todo, de verdad, de todo. Y se lleva a cabo en agosto, ¿no? En la ciudad de Oaxaca. Así empecé como estudiante y bueno, ahorita ya formo parte del equipo organizador de aquí de la ciudad de Oaxaca. Padrísimo. Por cierto, háblanos un poco más de tu formación. Se me olvidó como darle entrada a eso. Ella, además de estar estudiando gestión cultural, está muy vinculada en la actualidad con la ciencia. Háblanos un poco de eso, porque además es súper jovencita representando a Oaxaca, ¿no? Tiene apenas 22 años, lo cual me llena de alegría y de energía, porque precisamente pienso pues que cada vez hay más jóvenes aprovechando todas las posibilidades de ese cibermundo. Entonces, platícanos un poco de tu formación, de cómo iniciaste en este camino de las ciencias, y bueno, como en términos muy generales. Sí, pues es también como bastante peculiar esta historia. Yo estaba estudiando gestión cultural y desarrollo sustentable aquí en la UAPJO. Cuando veo la convocatoria aplico y yo ingreso aplicando solamente para ciencias sociales. Después de esto me preguntan como, bueno, ¿y tú qué haces aquí si no estudias ciencias? Mi respuesta fue, es que yo cómo voy a saber lo que tú necesitas si jamás me inmerso en este campo. A partir del primer club de ciencia, yo me di cuenta que toda mi vida había querido hacer ciencia, ¿no? O sea, que de verdad, como mi ser, necesitaba hacer ciencia y que precisamente por eso le busco explicación a todo y creo que es la labor de un científico. En realidad, creo que uno de los objetivos principales de clubes de ciencia es como desvincular esta idea que se tiene de la ciencia al científico, ¿no? O sea, de repente cuando decimos, no, pues es que hago ciencia, siempre te remontan como a estas o películas o caricaturas que pues ponen la imagen de un científico que ya está como completamente loco o que es totalmente sumergido en laboratorio, ¿no? Que son como estereotipos, claro, del científico que finalmente peculiarizan mucho también la centralidad del científico varón, ¿no? ¿Qué hay de esto de hacer ciencia desde los sujetos femeninos? ¿Cómo tiene una respuesta a la convocatoria en las mujeres, por lo menos de nuestra ciudad? Híjole, creo que a mí me llena de satisfacción, la verdad, saber cómo las cifras. El año pasado se ofertaron 4 talleres, no, o sea, les digo que la convocatoria se abre más o menos en marzo y los clubes se llevan a cabo en agosto. Y bueno, el 67% de los participantes fueron mujeres, ¿no? Entonces, Clubes de Ciencia lo que hace es, pues eso, acercarte a la ciencia de una manera súper divertida, ¿no? O sea, de verdad aprendes muchísimo. Y pues tienen un ambiente totalmente agradable, ¿no? Porque, o sea, una de las cosas creo que puede como alejar a la gente para aplicar es el temor de que digan, chispas, es que no sé nada, no sé ciencia, no sé, pues no sé, a mí nunca me han gustado las matemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es como uno de mis grandes miedos, o fue uno de mis grandes miedos cuando apliqué, porque yo dije, es que no sé nada de matemáticas y siempre fui como muy mal en álgebra, ¿no? En cálculo.
Y de repente al llegar ahí me di cuenta que no había sido yo mala, sino que tal vez había yo tenido una mala experiencia, tanto con mis profesores como con mis compañeros, y que de repente la ciencia, ¿no? O sea, como las ciencias exactas, las ciencias de la salud, las ciencias biológicas, no son como ya las tenía, porque yo también ya llevaba una idea preconcebida de lo que era la ciencia. Entonces, así fue como mi inmersión. Después de ese club de ciencia, lo que yo decidí fue estudiar biotecnología, ¿no? Entonces ahora tengo como el perfil de gestora cultural y también de biotecnóloga. No, y aparte tenemos esta idea precisamente de que la ciencia debe de ser sumamente dura, debe de estar versada en modelos que son poco interactivos, poco pedagógicos, muy poco didácticos, y pensamos que ciencia solo es una cosa como ahí aislada, un ente abstracto que de repente perfila la noción de que solo las personas que son muy buenas en ciencias exactas, en matemáticas, pueden tener un buen desempeño al nivel de la ciencia. Y de lo que se trata Clubes de Ciencia, pues es precisamente de darle la entrada a la innovación dentro del saber de la tecnología, pero del saber aplicado de la ciencia. Háblanos un poco, porque creo que ahorita hay una convocatoria abierta, entonces me puedes hablar de qué va esta convocatoria y hacer la invitación al público, al auditorio que está aquí. Sí, bueno, pues ahorita en este momento estamos buscando instructores, ¿no? Y los instructores, bueno, primero les voy a platicar un poquito más de cómo es el formato de Clubes de Ciencia. El formato de Clubes de Ciencia es un curso en verano casi iniciando clases, y ahorita también como que retomo ese punto. Es una semana. Y están como las clases, que son más o menos de 9 a 3 de la tarde, y después de esas actividades hay cafés de ciencia o talleres, ¿no? El año pasado se ofertaron 2 talleres, una charla con un aliado, y además de eso se adquirió WATS, ¿no? Que es Where Arts and Technology Combines. Entonces es súper interesante estar en clubes. Durante esa semana se trabajan con estudiantes de maestría o doctorado que son mexicanos, y además se trabaja con un extranjero. Entonces hay clubes ofertados totalmente en español y clubes ofertados en inglés. Y pueden ser sobre matemáticas, ciencias biológicas, ¿no? Física, química, o sea, lo que a ti te interese y puedes aplicar. En este momento la convocatoria que está abierta es para instructores. Se cierra el 15 de febrero. Y lo que hay que hacer es solamente te metes a la página www.clubesdeciencia.mx y ahí vienen todas las bases. Pues lo que estamos buscando son estudiantes de maestría o doctorado que estén realmente interesados en difundir ese amor por la ciencia, la pasión, ¿no? Porque realmente la ciencia, o sea, está llena de pasión, ¿no? O sea, sí creo que hay que desvincular mucho este pensamiento que de repente sí nos queda como en la estructura académica totalmente. No, y importante decir que a veces es importante el nivel de profundidad y especialización para transmitir algo que apasiona profundamente. La idea de que a veces las personas que nos forman no son especialistas en matemáticas, no son especialistas ni siquiera en ciencias exactas, ni siquiera en ciencias sociales, no pueden transmitir un amor propio que los llevó a especializarse y profundizar en un área del conocimiento. Entonces, es muy interesante que Clubes de Ciencia retoma la experiencia de profesionistas que han llevado el nivel de profesionalización a los códigos más abstractos, pero también a lo más sublime, ¿no? Y la idea de Clubes de Ciencia tiene que ver un poco con retomar esto del saber como algo que me ha generado un completo apasionamiento, lo puedo transmitir, lo puedo difundir, lo puedo llevar, porque precisamente nadie, perdona que lo diga, está tan descabellado para decir, tengo que hacer un postdoctorado en polímeros, ¿no? Tengo que hacer un postdoctorado, y claro que puede transmitir esa pasión desde la especialidad. Tú que estás estudiando, gracias a estas nuevas plataformas virtuales, biotecnología, ¿cómo percibes esta enseñanza de la ciencia para nosotros en Oaxaca y en general para nosotros los mexicanos? Creo que en general en México es bastante difícil hablar de repente de ciencia, ¿no? O sea, tenemos una cultura multidiversa y ese es
como una de las ventajas y también una de las desventajas. De repente hay como muchas cosas que están todavía muy permeables en la sociedad, sin embargo creo que hay muchas plataformas que nos están beneficiando, ¿no? Por ejemplo, la educación a distancia, y permítanme decirles que también Clubes de Ciencia oferta los mini-MOOCs. Los mini-MOOCs son las siglas de Massive Open Online Courses. Y ahorita también está la convocatoria abierta para cualquiera que quiera aplicar. Viene un curso de biotecnología también, no, perdón, este es de energías renovables. Y son totalmente clases en línea, ¿no? O sea, nosotros sabemos que de repente acceder a este tipo de plataformas o al estudio de la ciencia es bastante difícil. Pueden ser por cuestiones económicas, ¿no? O sea, por la distancia. Y eso es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, de repente acercar la ciencia a cualquiera. Y ahorita está la convocatoria abierta, también pueden checarla en www.clubesdeciencia.mx. Y pues la verdad es que para mí la experiencia de estudiar en línea ha sido bastante gratificante, pero también bastante difícil, ¿no? O sea, si de repente en la escuela te cuesta trabajo comprender conceptos o matemáticas, ¿no? Estudiarlo de manera autodidacta de repente se complica todavía un poquito más, porque en la escuela pues tú vas al día siguiente y le puedes preguntar al profesor, que muchas veces no lo hacemos y creo que ese es uno de los grandes errores, pero en línea es como, bueno, pues le voy a escribir o un correíto o un mensaje, ¿no? Y esperar a que te conteste. Y esa es otra de las situaciones, que muchas veces nosotros para comunicar lo que queremos hacer es bastante difícil, ¿no? O sea, yo puedo comprender las cosas, pero muchas veces explicar lo que yo comprendí, ese es uno de las grandes limitantes. Y creo que esa es una de las grandes cosas que hace Clubes de Ciencia, porque te permite vivirlo desde ti, ¿no? Entonces, se hacen experimentos, se trabaja en laboratorio, ¿no? La sede es el Blaise Pascal. Y bueno, Clubes de Ciencia nace a partir de chicos que están estudiando su postdoctorado o su doctorado en Estados Unidos y se dieron cuenta que de repente no había plataforma para la ciencia en México, ¿no? Y lo que hacen ellos pues fue meter un modelo piloto hace más o menos 5 años en la ciudad de Guanajuato. Les prestan una escuela y a partir de eso empieza este nuevo modelo de difusión de ciencia, ¿no? Ahorita ya van para 5 años con este año 6. Y nace en México, ahorita hay distintas sedes, ¿no? Oaxaca es una de ellas, Jalapa, está también Baja California, entre otras, y se ha expandido tanto a Colombia como a España, ¿no? Entonces para nosotros es maravilloso que esté al alcance de nosotros. En realidad, Clubes de Ciencia está súper interesado en que Oaxaca esté interesado en la ciencia, ¿no? Que por cierto, pues no todas las personas conocen dónde está la dirección del Blaise Pascal. Si tienen interés en esto, puedes compartirnos la dirección. ¿Cómo podemos contactar de vía directa a Clubes de Ciencia? Claro, en realidad podemos contactarlo a través de la página de Facebook, estamos como Clubes de Ciencia México, y ahí vienen como todos los apartados. El Blaise Pascal se encuentra a unas calles del centro histórico de la ciudad, todavía está en los primeros cuadrantes, está atrasito, bueno, al ladito de la clínica de urgencias del IMSS, ahí se desarrollan las sedes, o sea, esa es la sede oficial de Clubes de Ciencia. Y bueno, permíteme decirte que hay gente interesada, ¿no? Entonces se ha estado equipando la sede y hay como material para hacer PCR, electrofloresis, ¿no? La PCR es, por las siglas en inglés, es la reacción a la polimerasa y es como puedes rastrear el ADN. Entonces es súper interesante, de verdad. Hay chicos, la convocatoria está abierta para chicos que estén en finales de semestre de bachillerato o principios de años de carrera, pero en realidad yo les sugeriría aplicar, aunque ya estés terminando tal vez tu carrera, nunca sabes cuándo va a poder salir un nuevo científico, ¿no? Y bueno, ¿no? La idea también de que generan talleres que son interactivos y que están dirigidos a distintas etapas, ¿no? Sé que Clubes de Ciencia tiene convenios, por ejemplo, con la biblioteca infantil, donde también algunas personas que han salido de esta instrucción pueden llevar a incentivar el amor por la ciencia a una etapa como más pequeña. Háblanos un poco de estos talleres que se generan como para un público más diverso. Okay. Pues en realidad no hay un convenio como tal, pero son chicos que realmente les ha interesado la ciencia y salen a partir de Clubes de Ciencia, pues se van, ¿no? O sea, la tasa de éxito es como considerablemente alta, porque de repente son chicos que entran pensando lo mismo, o sea, no sé qué es la ciencia, no sé qué voy a hacer el día de mañana, pero quiero saberlo, y de repente ya son biólogos, no son químicos, son físicos, y bueno, este tipo de tallercitos se dan pues a partir de esto, no son chicos que son estudiantes
y que les nace el amor por la ciencia y quieren compartirlo y quieren que otras personas vivan la misma experiencia que ellos vivieron. ¿Nos puedes platicar un poquito de la historia de clubes de ciencia? ¿Quiénes son quienes traen el concepto? ¿De dónde emulan el concepto? ¿A dónde lo dirigen? Más o menos, ¿cuáles son las fuentes de dónde nace esta organización? Sí, como te mencionaba hace ratito, son chicos que estudiaron su doctorado en Estados Unidos, ¿no? En Harvard, en el MIT. Y bueno, ahorita el que se quedó como organizador central es Benjamin. Él estudió en Harvard. Está Rogelio, que es oaxaqueño, y que precisamente por eso una de las sedes más importantes para nosotros es Oaxaca. Rogelio también estudió física en la UNAM. Y también fue alumno del Blaze, ¿no? Entonces por eso este amor por el lugar. Y bueno, este concepto pues nace como eso. Se ve que hay un espacio que está como casi en blanco, que no hay tanta difusión en la ciencia, y empiezan con un modelo piloto. Ellos piden en realidad un pequeño salón para hacerlo y traen un experimento y ven que de repente sí les interesa a los chicos, a las personas, y empiezan a emular este concepto. Ya no fue ahí solamente la sede en Guanajuato, sino ya de repente se van a Jalapa, ¿no? Y se empiezan a expandir. Entonces, ahorita también te digo, está Guanajuato, está Jalapa, está Oaxaca, está Mérida, está Baja California. El año pasado en Baja California hubo un club de ciencia en donde podían trabajar con tiburones, ¿no? Entonces es súper interesante porque no solamente están como clubes de matemáticas, están clubes de biología, de química, y lo interesante es que tú como estudiante de bachillerato, jamás te imaginas poder ingresar a un laboratorio y ser científico, ¿no? O jugar a ser científico. O sea, te digo, la reacción a la polimerasa de repente lo dimensionas como, no, pues es que son estas personas que están estudiando genética y que primero tuvieron que estudiar una licenciatura y después tuvieron que irse a la maestría y luego al doctorado, ¿no? Porque así es el modelo educativo de México. Aquí lo que hace Clubes de Ciencia es que tú desde bachillerato te pones tus batas, ¿no? O sea, y entras al laboratorio a hacerlo. Y el instructor está ahí, a cada paso contigo, y jamás hay preguntas tontas, ¿no? O sea, tú sales de Clubes de Ciencia y realmente te nace esta pasión, o sea, realmente, y aunque no quieras estudiarlo, o sea, descubres que realmente la ciencia es interesante y no es este modelo que te han enseñado, ¿no? O sea, como que de repente vienen tanto en las películas como en la escuela, como que tu familia ya te dijo, ay, es que ser científico tal vez no te va a dejar nada, pero se necesita la ciencia en el mundo. Y bueno, ¿puedes hablarnos un poco más de cómo pasó tu experiencia personal de elegir una carrera que estaba mucho más vinculada con ciencias sociales, que dijeras de repente, claro, o sea, esto que me genera la ciencia es algo que transformó mi horizonte, mi mundo, y me llevó a elegir como segunda vía de especialización y profesionalización este ámbito del saber, ¿no? Platícanos un poco de tu experiencia, ¿cómo fue que llegaste a ello? ¿Que combine las dos? Sí, claro. Pues en realidad en gestión siempre estamos trabajando con comunidades y la verdad es que soy muy soñadora, ¿no? Esa es la verdad, y siempre quise cambiar al mundo y que se terminara el hambre mundial, ¿no? El acceso al agua, como cosas así. Y en gestión estamos siempre trabajando con comunidades y me di cuenta que yo podía trabajar como una comunidad, sobre todo en Oaxaca, que es un entorno bastante particular, ¿no? O sea, tenemos 570 municipios y solamente el 15% está gobernado por partidos políticos, el otro uso normativo interno. Entonces es de repente bastante peculiar porque ellos tienen sus formas propias de autonomía, ¿no? De autogobierno, bueno, como muchísimas cosas. Y yo podía como mediar algunas cosas, pero no podía resolverles la vida. O sea, llegué a comunidades en donde existe la oncocercosis. La oncocercosis es una enfermedad en donde una mosquita pues transporta esta enfermedad, te pica y te puede llegar a dejar ciego. Y yo quería ayudar, ¿no? Y me quedaba no bastante, sino que de repente encontraba yo un límite ahí, ¿no? Y supe que combinando estas dos podía yo tal vez desarrollar no solamente un proyecto social, sino que realmente fuera sustentable, ¿no? Y para mí la sustentabilidad es que este proyecto que yo pueda desarrollar con la biotecnología, ¿no? Con la limpieza al agua, pues sea de la comunidad se apropie de ellos y pueda trabajar totalmente sin que el científico o el elaborador de proyecto esté ahí. ¿Qué es lo que
piensas de esto que mal llamamos fuga de talentos? O sea, en el camino de que no tenemos las opciones de especialización y profundización en la ciencia que te invitan a elegir otros estados o otros lugares para especializarte. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Es una pregunta bastante dura porque va a depender de muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente depende de ti, depende de tu contexto. Y con tu contexto me refiero a los limitantes que hay a tu alrededor, ¿no? O sea, puede ser tu posibilidad socioeconómica, ¿no? Y también las ganas que tú tengas. Creo que sí, de repente nos vemos limitados y nos abruma tanto que ya no sabemos qué hacer. Creo que existen como muchas faltantes y muchas oportunidades, pero sí las hay, ¿no? O sea, sabiéndolas buscar, sí las hay. Es muy difícil, ¿no? O sea, tal vez es 1 en 100, si es que le estoy dando una cifra bastante baja, pero es bastante difícil. No, y que, bueno, finalmente también el objetivo de hablar de estos proyectos que sí existen en Oaxaca, que sí están funcionando y que dan apertura total y global al camino que tú elijas, sea la ciencia, el arte, la cultura, existen. El problema es que a veces no tenemos conocimiento de ellos, ¿no? Y hace falta difundir lo que estamos trabajando y con lo que estamos colaborando en Oaxaca. Es interesante pensar en esto de la gestión de la ciencia a nivel de las comunidades, porque también tengo experiencia con trabajar en comunidades donde existen alumnos que destacan en el manejo y el conocimiento incluso académico, formal, que comprendemos de ciencias, que son buenísimos para analizar reacciones químicas, que son buenísimos en matemáticas, pero que a veces no tienen los estímulos institucionales o no tienen las posibilidades socioeconómicas para poder llegar a la profesionalización. Sin embargo, lo que nos comentas desde tu experiencia es que la UNAM te ha dado la plataforma, ¿no? Por lo menos en el camino de la globalización, cuando accedes al internet tienes la posibilidad de especializarte y formarte a través de cursos. Pero háblanos un poco más sobre cómo es estas plataformas virtuales, independientemente de que como que pedagógicamente tengamos algunas limitaciones, pensando que estamos más acostumbrados muchas veces formativamente a tener un docente frente al aula, pero ¿cómo es que en esta etapa de la globalización las plataformas han facilitado el acceso a un conocimiento universal? ¿Cómo es? Pues gracias al internet, ¿no? Y ahí hay como otra cosa. Afortunadamente yo vivo en la ciudad y tengo acceso a, ¿no? Entonces, a partir de esto creo que bastantes escuelas han abierto sus puertas, o sea, está la UNAM, está la UNAD, está como la Universidad en Estudios Superiores, ¿no? No hay mucha oferta, pero ya la empieza a ver, ¿no? O sea, hace, por ejemplo, 10, 15 años, ¿cómo nos íbamos a imaginar que podía yo estudiar o psicología, o biotecnología, o matemáticas, ¿no? O hasta una maestría, ¿no? Que ya te ha ofrecido esto. Y pues sí, hablando de las comunidades, Clubes de Ciencia es totalmente gratuito, ¿no? Y lo que pensamos hacer en este año es empezar a ir a lugares, ¿no? Que sabemos que muchas veces no tienen internet, entonces nosotros queremos empezar a hacer la difusión en otras comunidades, ¿no? En otros lugares, para que sepan que ellos pueden venir, ¿no? Es totalmente gratuito y bueno, empezar a ver la forma de cómo podemos hacer para que la ciencia llegue a estos lugares. ¿A partir de qué edades puedes integrarte en clubes de ciencia, ya sea como instructor y ya sea como participante y asistente? Sí, pues para instructor no hay un límite, solamente es que estés estudiando tu maestría o doctorado. Sí, y no hay como edad máxima, ¿no? Están abiertas como todas las posibilidades. Y como estudiante es a partir del tercer semestre de bachillerato, pero en realidad pueden aplicar, ¿no? O sea, nosotros no le vemos un limitante. La aplicación tampoco es muy laboriosa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, de repente la gente piensa que me van a hacer un examen de matemáticas. No, en realidad no. Lo que queremos es que se acerquen a la ciencia, ¿no? Y si tú tienes un proyecto y tienes la idea de cómo hacerlo, o sea, de repente imagínate que tú tienes todo el dinero del mundo y quieres descubrir por qué en el Triángulo de las Bermudas se han perdido los barcos, ¿no? O sea, ¿qué harías? ¿Cómo lo buscarías? Pues tú me puedes decir que tal vez lo harías. Si tienes un modelo matemático, pues eres bienvenido, ¿no? Pero si tú tienes el ingenio o cualquier cosa, pues podrías crearlo, ¿no? Entonces, la aplicación realmente no es difícil.
Entonces, de verdad los invito a que apliquen como estudiantes, también como instructores, ¿no? Creo que es eso lo que nos falta, compartir nuestras pasiones o descubrirlas, ¿no? Muchísimas veces no sabemos qué nos gusta, pero jamás lo hemos intentado. Bueno, y retomando un poco el tema de apasionarse por algo que te motiva profundamente, me gustaría que compartieras a lo mejor qué es lo que te llevó ya a adentrarte a la institución de clubes de ciencia, quizás que tenga que ver con esta línea de posicionamiento frente a algo que te apasionaba. El equipo que trabaja en Oaxaca realmente fue lo que me gustó. Es bastante peculiar también esta historia, pero siempre digo que trabajo con comunidades y descubrí lo que es una comunidad en clubes de ciencia. O sea, descubrí realmente que una, están llenos de pasión y dos, les encanta enseñar. Y yo creo que esa es otra de las cosas que necesitamos, no solamente aquí en Oaxaca, sino en el mundo, el poder enseñar, el saber enseñar y el querer enseñar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que caracteriza a clubes de ciencia, el trabajo en equipo, ¿no? Y es que realmente delegan trabajo en equipo, ¿no? O sea, ya sabes que de repente es como bastante difícil trabajar. Esa es una de las cosas, la pasión que transmiten los instructores en cada momento. O sea, por ejemplo, el equipo de Oaxaca está conformado obviamente por los instructores, ¿no? Que son 3 chicos que empezaron a hacer el clubes de ciencia. Está Rogelio, que es de Oaxaca, Jorge Buendía, que él estudió su segunda maestría en Harvard y ahora forma parte del equipo investigador, Cristi Molina, que da clases en el Blaze y también le apasiona enseñar, ¿no? Que por cierto mandamos un saludo a Cristi porque pues gracias a ella tenemos este nuevo contacto que muchas veces va a refrendar compromiso, ¿no? Sí. Está también Sonia y Oscar, son doctores que actualmente están trabajando en Chicago y ellos, gracias a ellos, la Universidad de Chicago donó un fondo especialmente para la ciencia aquí en Oaxaca y pudo adquirirse este equipo de trabajo de electrofloresis, PCR, ¿no? Y que ahora se cuenta con estas instalaciones aquí y bueno, entre otros chicos que han sido también excluberos que de repente les nace esta pasión, esta ciencia y que empiezan a ver que no solamente es aprender, sino también regresar un poquito de lo que se nos ha enseñado, ¿no? Una vez más, porque como siempre nos vamos quedando un poquito cortitos de tiempo, ¿nos puedes repetir las páginas oficiales de clubes de ciencia? ¿Dónde podemos localizarlos? Como en ubicación geográfica, ¿y cuál es el procedimiento para aplicar para tanto ser instructor, porque ahorita nos repites la convocatoria que está abierta, como para ser pues asistente a estos talleres? Claro, como estamos en Facebook como Clubes de Ciencia México, así como tal, sin abreviaciones. En Instagram estamos como Clubes de Ciencias MX, ese sí se abrevia, igual en Twitter. Y bueno, para la aplicación de la convocatoria se cierra este 15 de febrero en instructores y está en la página www.clubesdeciencia.mx. También la de estudiantes que próximamente se va a estar ofertando y ojalá de verdad que participen muchos. Les repito, no tiene costo. La sede es el Blaise Pascal, aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, de verdad que los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Flor. Es una delicia conversar contigo, encontrar a chicas que están apasionadas por esta interesante área del conocimiento y del saber que es de la ciencia y porque además nos llevas representando como alguien increíble a tu corta edad, ¿no? O sea, nos da muy buena apertura para los jóvenes que están en esta generación. Pues muchísimas gracias, Flor. Gracias a ti, Clarisa. Nos vamos quedando cortitos de tiempo, pues tenemos que despedirnos. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Pues en realidad solamente quisiera agradecer el espacio, muchísimas gracias a Clubes de Ciencia por estar aquí, ¿no? Gracias a ti, muchas gracias, espero que el espacio quede abierto y de verdad estamos para eso. Pues muchísimas gracias, nos vemos muy pronto en nuestra próxima emisión de Tertulia Digital. Yo soy Clarisa Camargo, hasta la próxima. Hasta luego.